en primer lugar, bueno, yo estoy contenta que podamos seguir compartiendo este espacio. Eh, Hoy los que van a coordinar lo que para mí va a ser una aproximación a un taller porque no tenemos la presencialidad, eh, son Julieta Siem y Alejandro Ojano Marengo. Los dos forman parte de la cátedra, trabajamos todos hace mucho tiempo juntos y un poco la idea, los dos trabajan desde la salud bucal, desde la mirada de la salud bucal, tratando de acercarse a esto que Botasso habla de la bucalidad, pensando desde una mirada compleja, forzándose por pensar en la mirada compleja, que no es algo que nos salga fácil a los odontólogos, ni a ningún profesional de las ciencias de la salud, digamos que lo que nos pasa a todos, pero que desde esa mirada tratan de pensar lo preventivo, lo comunitario, lo social. Están formados, muy formados en el tema, y bueno, hoy es todo de ellos la pantalla. Gracias, Marcela, por la presentación. La Juli 100, recién la doctora Julieta 100, no sé si darle tanta formalidad, esto de la virtualidad, que nos conocemos hace un tiempo, leo gente conocida, nombres que me suenan, de que hemos compartido algo, nosotros desde la facultad, ustedes de recibir en los servicios a nuestros alumnos de Odontología Preventiva y Comunitaria 2, y los veo acá y me da mucho placer que podamos compartir este taller de aproximación a la epidemiología y sobre todo la epidemiología en salud oral, que venimos hace tanto tiempo buscándole la vuelta para que la epidemiología nos sirva como herramienta y tratando desde la teoría compartir con ustedes cuáles son sus experiencias que Julieta, cuando estábamos empezando a hacer esto, les había propuesto que se presentaran y demás. Bueno, ahora Julieta ya les va a dar una bienvenida y todo lo demás. Así que, Julieta, empezá con tu propuesta, así nos vamos con... Bueno, gracias Marce y Pablo por convocarnos y buenos días para todos. Yo me decía esto de talleres para el intercambio, ¿no? Entonces decir, bueno, quién soy, en qué servicio estoy, por ahí muy sintético, y esto de empezar a decir, bueno, ¿cómo recolectan ustedes los datos? ¿O qué planillas hacen? Si completan, si hacen, si no hacen. ¿Qué utilidad tenemos también cuando empezamos a recolectar datos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la utilidad que le damos? Entonces, por ahí tomemos un poquito, quien quiera, siéntase libre de decir qué servicio estoy, si es un servicio público, municipal, o nacional, si es a nivel de atención primaria, si es un hospital, y para conocernos un poquito, yo algunos conozco, al resto no, entonces, bueno, como para empezar ahí este intercambio, y después, bueno, de reconocer también hoy el reglamento epidemiológico, o sea, cómo ha cambiado el paradigma, qué cosas está bueno empezar a repensarnos. ¿Para qué recolectamos datos? ¿Solo porque tenemos que hacer estadística para presentar a fin de mes en el sistema donde estamos trabajando? ¿Qué interés, qué lectura le podemos hacer, interpretación a esos datos? ¿Sí? Así que comparto, dejo la voz para quien quiera presentarse. General Urquiza. Bueno, empiezo yo, Pablo Quijena, yo estoy en el servicio de odontopediatría de la Facultad de Odontología, y nosotros en realidad el registro mayor de la atención que realizamos lo volcamos en las historias clínicas, pero hemos notado que venían juntándose a nivel de papel, porque era la formalidad que estaba. Entonces, hace un par de años, unos años, sí, unos 3, 4 años, comenzamos a trabajar y estamos armando por año un perfil tanto del paciente que asiste a nuestro servicio, generando una sistematización. Entonces hemos hecho un formulario del Drive de Google, y ahí le hacemos a los alumnos llenar, cuando termina de atender al paciente a fin de año, a todos los pacientes, entonces se cargan todas las prestaciones con todo, y ahí podemos empezar a
generar algún tipo de indagación y nos fue muy bueno porque nos estamos reconociendo en qué tipo de paciente atendemos, qué edades, qué tipo de riesgo, qué condiciones están esos pacientes, cuál es el nivel prestacional que tiene nuestro servicio en relación a lo que realiza. Y saber también cuánto atendemos. No sé, este año tenemos 250 niños que se han atendido en forma integral y bueno, ahí puedo decir qué tipo de aparatología se pusieron, qué tipo de lesiones hay y demás. Creo que en los últimos años hemos tenido muchísimo más información que impacta en la mejor organización y reconocimiento también de eso. Eso. Gracias. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? Hola, hola, buenas, ¿cómo les va? Buen día, hola Jano, Marce, Pablo, Juli, ¿cómo les va? Bueno, yo soy la Marce Barneches, yo trabajo en un centro de salud 97, Barrio Cabildo, de la Municipalidad de Córdoba. Recibimos chicos de la cátedra de ustedes. En cuanto a los índices, en cuanto a los que utilizamos, bueno, tenemos como dos partes, la gente que trabaja únicamente en consultorio y los que también hacemos programas de salud escolar. En cuanto a lo que hacemos a lo escolar, tenemos planillas colectivas donde tratamos de recolectar todos los índices en cuanto a experiencia de caries, en cuanto a lo que son hábitos después para registrar las malas oclusiones. Trabajamos con eh, los índices y para el registro diario, digamos, únicamente trabajamos con el CO o con el CPOD, que tiene la finalidad, supongo, porque en eso no intervenimos directamente nosotros, únicamente en llenar planillas. Lo utiliza la dirección a modo de estadística y creo que son datos que piden también para hacer la facturación que hacen, digamos. En el programa de salud escolar sí era para determinar perfiles, para ver cómo va evolucionando año a año, porque tenemos poblaciones que, como trabajamos con nivel inicial, jardines y primer grado, como que podemos ir viendo cómo va impactando, digamos, el programa de salud escolar. Eso es lo que hacemos, digamos, en cuanto a lo que es epidemiológico. Gracias, Marce. No, por favor. Lorena Martini se había presentado del Centro de Salud 38 de General Urquiza. Entiendo que es municipal también, Lorena. Si es así, si querés hablar, te desbloqueás, te desmuteás y listo. Si no, está todo bien, acá se había presentado. ¿Quién más quiere contarnos sus cosas? Bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Valeria Garzón y trabajo en el servicio de implantes de la Municipalidad de Córdoba. Acá el paciente es derivado de otros centros de salud y en general primero tienen que pasar por el servicio de derivación, o sea que el paciente tiene que llevar con la boca sana al servicio para poder iniciar el tratamiento. Básicamente lo que se registra acá son los datos del paciente, el diagnóstico y el tratamiento. Pero como ya vienen derivados, ya vienen ingresados del servicio de derivación, acá no se hace la historia clínica, o sea, no se marca el CPO, digamos. El registro epidemiológico en ese sentido no se realiza. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Por favor. ¿Alguien más querrá compartir su experiencia? Si hay algún registro, O al menos presentarse si quiere. también, sí. ¿Pudieron, así como la presentación y esto que estamos preguntándole de qué medios se valen, de qué instrumentos se valen para recopilar datos, si pudieran pegarle una leída a los dos textos que mandó por mail?
Yo fui buena alumna y lo mandé, pero esta época Claro. del año y un día antes no está tan fácil para nadie, les diré. Y digo, hablo por el resto. Está bien, igual la idea era eso, como tener un registro de un Excel, cómo se hace una carga de planillas para tener esto que por ahí compartió Pablo, compartieron los compañeros que hablaron, de ¿para qué? O sea, para tener registros estadísticos en cuanto a edades, cuáles son los tratamientos que se hacen, cuál es el seguimiento, o también ver a nivel de, como decía Marcela, estadísticamente cuál es el aporte o la remuneración que se hace a nivel hospitalario, de municipalidad, para controlar los insumos, para qué cantidad de insumos se necesitan, cuáles son las prácticas, ¿no? O cuáles son las necesidades, sin quedarnos por ahí en siempre medir la enfermedad, porque también eso, el texto después nos invitaba a estos cambios de paradigma de la epidemiología. Perdón. Confirmó que es municipal y que además trabajan con la planilla C1 en que los datos se dejan asentados en el CPO y el SEO. Desde el punto de vista formal, la planilla C1 yo no la manejo, no la conozco, no sé si todos ustedes son de la municipalidad y es algo habitual que ustedes tienen, o si tiene diferencias con lo que se usa en otros lados, por ejemplo, a nivel provincial o demás. Si alguien me saca esa duda. De la planilla. Doctor, disculpe, Valeria. Soy Valeria, por las dos. Usted, que lo sacaran de esa duda. La planilla C1 es la misma que utilizan en la provincia, que tiene un registro de, o sea, los datos del paciente, nombre, apellido, DNI, similar a una que yo lo pude ver rápidamente, Marcelo, que vos enviaste por mail. Es similar la planilla porque tiene un registro de índice SPO de los pacientes de demanda espontánea, los pacientes repetidos, pero básicamente es como muy escueto, digamos, no es tan completa como que la que mandaron por mail. Pero son iguales, casi iguales la de la provincia que la de la municipalidad. Sí, me imaginaba que era esa, por eso la pregunté para que me lo corroboraran y si había alguien acá de provincia en vez de municipal y si sabía bien que era la C1. Sí, es esa, bueno, por lo menos yo el tiempo que estuve en provincia era idéntica. Generalmente se tienden a emparejar esos datos, pero bueno, eso es lo único que puedo aportar. Perfecto. Gracias. A ustedes. La planilla de la que estamos hablando, la comparto, ¿te parece, Juli? Y de ahí vamos. Sí, podemos compartirla y pensar también en estos registros que ustedes hacen, qué cantidad de datos registramos, para qué fueron saliendo por ahí, el para qué los registramos, ¿no? ¿Qué más deberíamos registrar si queremos empezar a ver este proceso de salud, atención, cuidado, ¿no? En los servicios en donde estamos. Entonces, no es práctica, no es sencilla, podemos tener un relevamiento de riesgo de caries, de experiencia de caries, de maloclusiones, de alteración gingivales, pero también empezar a pensar qué otros datos nos tendrían que ser relevantes para nosotros en el servicio donde estamos o que necesitaríamos medir que no lo estamos midiendo, ¿no? Entonces, por ahí también, pensando en este taller, en este del intercambio, decir, bueno, de poder llevarnos, de decir, ¿qué otras cosas más podemos empezar a registrar o que no son tan palpables, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores influyen en este proceso de salud, enfermedad, atención? Entonces, un registro es como que nos ayuda a tener el pantallazo general, ¿no? O estadísticamente el SEO, el CPO, o otros factores que podemos, como los índices odontológicos de uso más frecuente, pero también decir qué otras cuestiones podemos empezar a valorar y eso. A mí siempre me llama la atención esto de que tiene o cobra muchísima fuerza los indicadores de que hemos escuchado desde que entramos en la Facultad de Odontología. El CPO y el SEO es como que nos damos por hecho que tienen que estar presentes. Claro que tienen que estar presentes. El tema es empezar a leerlos, empezar a usarlos, empezar a cuestionarnos qué nos están indicando estos tipos de índices
qué le podemos sacar, qué le podemos pedir, cuáles serían las limitaciones. Esto es lo que vamos a tratar de empezar a compartir entre todos y ver que podemos dejarnos de estos índices, de esta epidemiología que planteamos, que el título del taller me había sido bastante grande, relevamiento epidemiológico en salud bucal. Me había llamado mucho la atención el título que le habíamos puesto, que es todo un tema. El relevamiento de salud bucal, epidemiológico de la salud bucal, significaría poder involucrarnos también en los determinantes de este proceso de salud, enfermedad, tensión que puede llegar a tener la boca. Por lo tanto, la Juli me había dicho que en la primera parte, en 5 minutos, ella se iba y volvía, y ella justo es la que tiene que, iba a arrancar, no sé si querés que empezar a arrancar con la presentación. Perdón, no te escuché, Janicia. ¿Querías arrancar ya directamente con la presentación o seguir con Sí, sí, me parece que sí. Podemos seguirlo. Bien. Buen día. Antes que empiece con la presentación, yo quería como, bueno, o sea, dar, o sea, lo que yo pienso es que estamos muy como basados en la parte clínica y que estamos como dejando de lado mucho lo que son los datos para poder ver el proceso. Es lo que yo veo, bueno, por mi parte. Bueno, uno hace las planillas y, bueno, la verdad que yo al menos no hago el seguimiento. Obviamente veo que hay que hacerlo y que es importante, pero bueno, eso es como que lo que yo veo. Bueno, y sí, bueno, para eso estamos, para aprender. Y bueno, y que hay que cambiar algunas cosas, o sea, si es necesario, bueno, sí hay que abrir también la mente. Mira, María José, justamente ayer tuve la posibilidad de encontrarme con alguien y le decía lo que me movilizó, todo lo que me movilizó a armar este taller y empezar a buscar y empezar a encontrar la vuelta a las cosas que hacemos prácticamente, secuencialmente, cada vez que queremos hacer una actividad, metemos los índices, hacemos el odontograma, la historia clínica, ya ni nos discutimos prácticamente la manera de armar una historia clínica, de volcar los datos y todo lo demás, y después decimos, ¿y para qué? Tengo toda esta información, ¿qué interpretación le puedo empezar a dar a toda esta información? ¿Qué necesito? ¿Qué otras cosas necesito para poder terminar de darle la interpretación a estos datos? Y ahí en la interpretación es donde se ponen en juego las subjetividades dentro del objetivo que tiene que tener todos estos datos. Las subjetividades en cuanto a los significados, las sensibilidades que tienen que tener estos registros epidemiológicos de la salud bucal de la población. Y un poco era justamente, creo que esta es la intención, o lo que me despertó estar un poquito hablando de este taller y de ponerme al frente de compartir con ustedes la experiencia. Marcela, vos pediste hablar. A mí me pasa que, o sea, de haber vivido tanto la experiencia en la MUNI, a cargo del programa, como de la facultad, en la cátedra, lo que yo veo que es tanta la carga laboral que uno tiene en términos del trabajo clínico o del trabajo docente concretamente, que cuando llega el momento de sentarse a analizar las planillas, ya no tenés tiempo. Y el analizar las planillas o analizar los datos, porque en realidad a la carga le sigue el sacar los valores totales. Y al sacar los valores totales le sigue al forzarse a pensar los resultados y a después comparar esos resultados con el pasado o con el otro servicio, el del otro. Y bueno, cuando uno llega a ese punto o a desarmar el CPO para entender si tiene que ver con la cantidad de caries o con la cantidad de obturados o con qué tiene que ver el valor que uno ve. Y cuando llega a eso, que es una instancia que es sumamente rica, cuando uno la hace en forma de taller o en grupo, no tenés tiempo. La realidad es que si no se generan espacios para el análisis de datos, los datos no se analizan.
Eso creo. Sí, y también eso que vos aportás, Marce, y María José traías, a veces tenemos todos los datos cuantitativos, ¿no? Porque estamos midiendo números y después queremos empezar a decir, bueno, ¿qué más necesitamos medir, no? Las percepciones de salud, las desigualdades, las condiciones donde viven, o sea, todas estas cuestiones que son otras variables que tienen que ver con un análisis diferente, un análisis más cualitativo, entonces decir, no vamos a medir en números. Entonces, esto que Marce dice, necesitamos el espacio y habilitar estos espacios en los servicios donde estamos. Decir, bueno, esto es lo que estamos cuantificando. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? No solamente para valorar cuántas intervenciones realizamos, qué materiales necesitamos, cómo está funcionando el servicio, qué calidad, qué cosas mejorar, sino que es necesario empezar a interpretarlas con todo lo amplio que es un relevamiento epidemiológico, ¿no? Ya sea desde el grupo etario, si trabajamos con niños, con adultos, con embarazadas, o con qué poblaciones también, con poblaciones más vulnerables o comunidades de pueblos originarios. Entonces se atraviesa ahí con un montón de cosas culturales, sociales, ambientales, ¿no? Que nosotros después solamente quizás nos quedamos con el CPO o el COD. Entonces, porque estamos acostumbrados a medir caries, ¿no? Y la caries es como un puntito pequeñito en toda esa magnitud que es lo que nos permitiría estos encuentros que dice Marce, que nunca llegamos a hacerlo, ni siquiera en la cátedra llegamos a hacer la interpretación de los datos que juntamos, ¿no? Es decir, por ahí podemos hacer el seguimiento porque vamos trabajando en preescolar, después primer grado, segundo, en las escuelas anexas al barrio donde trabajamos, pero después de poder hacer la reflexión de esos datos, más que nada es como decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué haríamos por acá? ¿Qué haríamos por acá? Articulamos con servicios, armamos redes de servicios, pero en lo cualitativo es como que nos estamos quedando como truncos ahí, ¿no? Es decir, esto es para más reflexión y más profundidad también. Noelia, te levantaste la mano. Hola, buen día. Mi nombre es Mariana Noelia. Yo trabajo en el Centro de Salud 81 de Barrio San Lorenzo. Y bueno, yo lo que puedo ver es que el dispensario donde yo trabajo es un centro de salud muy chico, abarca una población de 2 barrios. Es el barrio de San Lorenzo, que es una población donde hay gente trabajadora, clase media, y Ciudad Evita, que ya es una población más vulnerable. Entonces, esto me permite, a mí por lo menos, más allá de lo que hagan con los datos, porque es como alguien dijo ahí que no sabemos muy bien qué pasa con los datos o el que los procesa, qué hace porque nunca hay una devolución, pero sí yo puedo ver, analizar que en la población de clase media vemos que yo veo que la gente tiene en mejor condiciones su boca, llega con menos caries. Y en cambio en la población más vulnerable, sí, por lógica se ve el deterioro, está bien, los determinantes sociales son diferentes, entonces evidentemente eso se nota en la salud del paciente, en la salud bucal del paciente. Entonces, a mí me sirve desde ese punto. Y lo que podemos ver de un año al otro es para mí abismal. Yo no sé si tiene que ver con que la gente no tiene acceso a las pastas dentales, o al cepillo. Hay mucha gente que no tiene cepillo, niños que no tienen cepillo. Entonces, creo que ahí es donde hay que hacer más hincapié en la prevención, ¿no? Que se hace poco, porque alguien también dijo que estamos muy abocados a lo que es la clínica y pocas salidas al campo. Entonces, me parece que hay que hacer un trabajo ahí más profundo. De acuerdo totalmente lo que decís, Mariana, en el sentido de que justamente qué interpretación le damos a los datos que obtenemos desde la epidemiología si no vemos también todas las otras cosas que rodean a la salud. Toda la interpretación que le vamos a dar, la falta de cepillos o la falta de accesibilidad o la falta de posibilidades de ingreso al sistema de salud por parte de la comunidad y demás, hace que sea aún más complejo y que cambien. Por eso los números, por eso los resultados, por eso la epidemiología, aunque sea a partir del CPO, del CEO y demás,
nos dan estos valores para decir, se está cambiando, algo está pasando, algo tiene que alertarnos y ojalá nos puedan guiar para. Esto es parte de lo que vamos a tratar de discutir en el desarrollo ahora del taller. Avancemos si querés, Jano. Por ahí lo que vamos a ir compartiendo es un poco de conceptos, ¿no? Y esto de empezar a mirar los reglamentos epidemiológicos desde otra perspectiva. Estás muteado, Jano. Que espera que arranqué desde otra parte y por eso no. Por ahí ese texto que les compartía de Alarraqui, Marcio y Mota y Spinelli, también en esto de como el cambio de paradigma o esta epidemiología diferente, ¿no? Donde planteaban que hay como un abordaje distinto a los problemas de la salud, que no solamente se centran en la enfermedad, ¿no? Y también de que había cambiado la epidemiología en estos avances conceptuales y también avances metodológicos, ¿no? Es decir, esto de empezar a medir no solo lo cuantitativo, ¿no? Y empezar a tener también en la segunda parte del párrafo, habla de esto de las desigualdades, ¿no? De las inequidades, ¿no? Y cómo influyen, esto que compartía recién Mariana, en los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿no? Si empezamos a hablar de un cuidado integral de la salud bucal. Ahora me parece que sí va a aparecer. Dale. ¿Ahí lo ven? Sí. Ahí está. Y para terminar, lo vamos a poner en presentación. Ahora sí. Pasa a la próxima, si querés, Juan. ¿No? Por ahí esto era como decir, bueno, ¿qué nos trae la investigación epidemiológica, ¿no? Que nos permite conocer, ver, descubrir, indagar, identificar, medir para poder tener un diagnóstico, ¿no? No solo un diagnóstico con respecto al componente de salud bucal, sino decir, si empezamos a ampliar y a observar todos estos determinantes o estas inequidades en el proceso de salud bucal, para poder diagnosticar y ver las poblaciones en ese aspecto. Cuando nosotros utilizamos los indicadores de uso odontológico, también para diagnosticar, ¿qué vamos a diagnosticar? Yo le decía a la Juli que la investigación epidemiológica, para no hacerla tan teórica, también le decía, capaz que no sé si hace falta poner tantas consideraciones y demás, le decía, a lo mejor hasta falta un ítem ahí abajo de la investigación epidemiológica. Faltaría la acción. Pero lo dejamos así, justamente habíamos acordado para ver si surge esta posibilidad. La investigación epidemiológica indudablemente la queremos, como decía Mariana recién, para alguna intervención también, no solamente para conocer, no solamente que sea estática, sino ojalá nos dé información para poder hacer la acción. Si la investigación epidemiológica, separarla de la planificación es compleja, salvo que solo se quiera tener los datos, ¿no? Nada más. Juli, ¿te mentí? No, ahí está. Bueno, la definición de epidemiología, que estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población, los factores asociados con la situación de salud, enfermedad o el proceso, y donde tiene en cuenta los aspectos culturales, desarrollo tecnológico, de ambiente, físico, biológico. Y en este texto también que les compartía de Marcio y de Spinelli, también contempla esto, ¿no? Como la epidemiología, esta cuestión cuando dice de espacio, empieza a nombrar espacio, actor social, ¿no? Esto, ¿quiénes somos estos referentes de actores sociales? No solo el profesional de la salud, sino ese individuo, esa comunidad con la cual estamos trabajando, y en qué espacios o estas zonas georreferenciadas o territorios que les llamamos, también son importantes en este
concepto de tener en cuenta. En una parte dice, siempre la epidemiología tiene en cuenta el lugar, ¿no? Lugar, tiempo, persona. Bueno, este lugar, ¿no? ¿Cuál es ese territorio? ¿Cuál es esa zona georreferenciada? Que también es importante, ¿no? En esto de decir, cada centro de salud tenemos un área programa, una zona de referencia, una comunidad de referencia o varios barrios alrededor que se entran en un hospital quizás de mayor complejidad en ese aspecto. Y ahí hay unos extractos del mismo párrafo, los más relevantes por ahí, que los compartíamos en esto de los usos y las perspectivas de la epidemiología, ¿no? ¿Para qué? Nos permiten ver las diferentes etapas del problema de salud, en el diagnóstico, poder identificar el problema. ¿Cómo hacemos para elegir la intervención? Esto que traía Mariana también, ¿no? ¿Hacemos componente preventivo de promoción de la salud o hacemos atención integral, atención clínica netamente en ese sentido, ¿no? Para ver cuáles son las acciones más eficaces, más efectivas, más eficientes que ese individuo o ese colectivo está necesitando, ¿no? Y poder hacer el seguimiento, esto es decir, y su posterior evaluación. Me quedé pensando en la diapo anterior, esto es decir, bueno, llegamos a un diagnóstico que Jano anexó la acción, yo pondría la acción y la reflexión, ¿no? En esto que no estamos llegando, ¿no? Entonces hacemos todo este proceso para tener una investigación epidemiológica o un relevamiento epidemiológico, pero estamos llegando al diagnóstico, ¿no? Y al diagnóstico netamente quizás de enfermedad. Entonces, estas otras dos es a lo que nos invitamos a seguir repensándolo, nos faltaría un tiempo, un día de 36 horas, pero bueno, en esa propuesta de empezar, aunque sea, a cambiar de paradigma, de mirada cuando hacemos relevamientos epidemiológicos. Y otra de las definiciones que traía el texto era estos avances conceptuales y metodológicas, ¿no? Que también decía, no solo las críticas en el enfoque de riesgo, sino que también en enfocar los procesos de salud y no centrarnos en la enfermedad. La utilización complementaria de estos métodos, lo cuantitativo, que nos dan valores numéricos, a lo cualitativo, ¿no? Desde percepción de la salud, de las desigualdades, las inequidades, las condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Y todo este espacio social que decía, el rol de los servicios del sistema de salud. Hoy también una de las problemáticas es la accesibilidad a los servicios de salud. No solo no estamos llegando con la prevención, sino que tampoco estamos llegando con el acceso a la atención, ¿no? En muchos de los barrios que trabajamos, en la experiencia en Barrio Quebracho, que es la que tengo yo, cuesta esto, ¿no? De que por ahí cuando hay que hacer una alta básica, un seguimiento, ¿no? No tenemos, por ejemplo, a dónde derivar servicios de fonoaudiología, si hacemos un abordaje integral de la salud en niños pequeños de jardín, ¿no? Donde está siendo quizás un problema hoy todo lo que tiene que ver con su desarrollo de funciones orales, etcétera. Después también, bueno, esto de las desigualdades, ¿no? Que no es lo mismo, como vos traías, Mariana, las condiciones sociales o no me sale, el estrato social o la palabra, en eso. Y también esto de los modelos de atención y gestión, ¿no? Esto también es importante pensarnos en estos avances de la epidemiología, es decir, que no solo depende de la acción de los que estamos por ahí haciendo la intervención en la primera línea o ofreciendo en los servicios la atención, sino también que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué modelos de cuidado o de atención estamos haciendo? Los modelos de gestión que tienen que ver con políticas públicas también. Perdón si voy a 2:20, me sale lo entrerriano. ¿Se entiende, no? Ojalá. No sé si querés que siga, digo. Dale, Vamos dale. con la otra. Allá. No, vos, seguí vos, digo, pero sigo pasándote. No, un poco lo que decía, ¿para qué servía la epidemiología? Es reiterativo. Vamos a hablar desde que nos va a servir también para ver los factores de riesgo de la protección, tanto individual como comunitaria, que tenemos, como instrumentos para la planificación, era lo que yo les decía, por eso les decía que tenía que ver con esto, la primera, esa segunda diapositiva, yo no me acuerdo el orden que tenía, que también era para la acción, la epidemiología, y hablar un poquito de que los índices se usan como indicadores del proceso de salud, enfermedad, atención, porque justamente eso es lo que vamos a medir o que se mide a partir de la utilización de los índices odontológicos. Juli, no sé por qué me dejaste ahora, pero bueno, la pregunta esta es, ¿para qué sirven los índices odontológicos? Yo me meto ya un poco con los índices odontológicos y siempre me queda este problema de que usamos los índices odontológicos indudablemente
que es muy difícil por las características propias del sistema estomatognático, es tener un índice para unas personas. Lo único que hacemos es medir enfermedades individuales. Esa es una de las cosas que medimos caries, medimos enfermedades gingivales, hacemos índices hasta de cáncer bucal y demás, pero no tenemos un índice único. Pero bueno, haciendo esto de decir, los índices me sirven para, y con esta información puedo jugar y tengo que tener la capacidad de reflexionar y de acción, los índices ontológicos indudablemente que sirven y nos dan una acabada información, o por lo menos una aproximación del estado bucodental de la población. Por lo tanto, nos dan una idea de qué estado de salud bucodental tienen nuestras comunidades. Nos sirven como indicadores de necesidades de tratamientos, hay índices específicos justamente para medir necesidades de tratamientos dentales, y también nos sirven para vigilar los cambios de morbilidad de los procesos de salud, atención, cuidado, para que podamos estar atentos. Mariana decía en su presentación que hacemos los índices, vemos para la gestión, para ver, para poder controlar esta morbilidad. Indudablemente, valor de idoneidad y efectividad de los servicios, que es algo que es importante. Por suerte, veo que se nos ha sumado a este grupo de personas que estamos participando de este taller, Agustín Ponce, que en cualquier momento lo vamos a hacer hablar, de que nos hable un poco de cómo se mide la efectividad de los servicios de salud. Tenés el micrófono abierto, Agustín, para cuando quieras decirme algo. Juli, contale vos estos índices. Bueno, por ahí cuando pensamos en esto de los indicadores epidemiológicos de uso odontológico, los más comunes, por ahí los que más conocemos es para medir la historia de caries, ¿no? El CPO, el CO, superficie, ¿sí? O si hay alteración gingival, o si hay la presencia de placa, indicadores de índices de placa bacteriana. Pero también podemos pensar esto, ¿no? ¿Cuáles son los que pueden medir salud? No solamente quedarnos con esto de la enfermedad, ¿no? En algún momento nosotros en la cátedra trabajamos el índice de dientes sano, que lo elaboró Hugo Rossetti y colaboradores, en esto de poder decir, bueno, medimos salud para decir si esta población que aún está en recambio dentario o en dientes temporarios y pensamos que el diente sano son 32 dientes sanos, porque están todavía sin erupcionar o algunos erupcionados, ¿no? Y hay recuperables a sanos, podemos decir, bueno, nuestras acciones pueden estar orientadas a mayor efectividad en todo lo que es prevención y promoción de la salud, con uso de fluoruros, remineralizantes, técnicas de higiene, etc., ¿no? Y otro de los indicadores que también podemos ver, cuál es la población que está con experiencia de caries en este momento, sin experiencia o libre de caries, ¿no? Que, es decir, en una población podemos medir quienes han cursado con la enfermedad, quienes han estado en el momento actual que estamos haciendo la investigación, libres de caries, ¿sí? Porque otros factores son determinantes de ese proceso, ¿no? Todo si tenemos en cuenta los campos de la salud, los determinantes sociales de la salud, o libre de caries que han tenido intervención y en ese momento no tienen caries, ¿sí? Entonces eso también nos puede medir la historia de caries más la posibilidad de decir estamos midiendo salud. Entonces, en una población, creo que Marce Berneche compartió que lo hacían, la experiencia de caries, los hábitos de oclusión, si hay hábitos, ¿no? También eso, ¿no? Hay alteraciones de maloclusión, se pueden valorar con el uso de tasas, ¿sí? O alteraciones gingivales, cuando queremos medir, ¿sí? Bueno, ¿qué población tenemos con la alteración gingival o cuánta cantidad de maloclusión hay para definir, ¿no? Cuáles serán nuestras intervenciones, qué recursos necesitamos hacer red de referencia y contrarreferencia, ¿sí? No sé si a Marce le escuché que lo utilizaban en la experiencia de caries, si alguien más lo utilizaba, pero bueno, es esto, empezar a medir no solamente la historicidad de caries, que es lo que comúnmente estamos midiendo, sino poder medir también este proceso de salud más que enfermedad. Acá, un poco por eso lo traje al Agustín. El Agustín me presentó en algún momento estos textos, y como decía la Juli, era ver qué cosas podemos medir, qué cosas no medimos, y
Bárbara Starfield habla de esto, de que hay una relación entre la salud y los factores sociales, se conoce hace más de 150 años, y en los últimos tiempos ha ocurrido un cambio dramático en el reconocimiento del impacto de una amplia variedad de influencias sociales y políticas sobre la salud. Nadie discute ya esto. Nadie lo pone en tela de juicio que los factores sociales condicionan y existen y determinan la salud. El tema es cómo medirlo, para qué medirlo y cómo cuantificarlo y darle el peso. Juli recién hablaba del índice de experiencia de caries, y a mí me gusta ese índice de experiencia de caries porque hablando de epidemiología tenemos tendencia de caer a medir caries, a medir lo que ocurre en un diente, a salirnos de la persona y salirnos de las poblaciones para ir a ver lo que ocurre en un proceso de un diente. Tendríamos que ser un poquito debemos ser mucho más amplios, y por eso está bárbaro esto de que me trajo estos textos, y habla también esta autora, y habla que se ha demostrado claramente que un mejor acceso al sistema conlleva mejores resultados en el caso de enfermedades comunes en niños y jóvenes. Indudablemente, estas posibilidades de acceso y estas cuestiones tienen que ver con aquello que siempre nosotros hablamos y lo tenemos como referencia, la atención primaria y la atención primaria de salud. Creo que la mayoría de ustedes trabajan en centros de salud y en centros de salud que hacen atención primaria. Y pocas veces hablamos de las accesibilidades a estos sistemas. A veces los pacientes llegan porque llegaron con algunos problemas que a nosotros nos parecen que llegan tarde, pero llegaron tarde porque a lo mejor es difícil mostrar o ver la accesibilidad o no que tiene nuestro sistema de salud para nuestra población. Ojalá podamos empezar a medir también estos puntos que son importantes, porque indudablemente termina la frase diciendo son susceptibles a intervenciones en la atención primaria. La mayoría de las caries la mayoría de las patologías, de los problemas que nosotros vemos, son muy sensibles a poder ser atendidos en el primer nivel de atención. Mariana, por favor. Sí, yo, por ejemplo, ayer hablaba con una paciente y ella me comentaba de esta población de Ciudad Evita, y ella me comentaba, hay un asentamiento también, porque no es solamente el barrio Ciudad Evita, sino que hay un asentamiento que se llama Las Tablitas. Y esta paciente era de ahí. Y bueno, ella me comentaba que no tienen agua potable, que piden a un barrio aledaño a través de una manguera, y son 170 familias que se abastecen desde esa manguera, de esa casa particular. Entonces, ahí vemos que las condiciones básicas no están cubiertas. Entonces, por eso se explica tanto lo que está sucediendo a nivel salud, digamos. Qué sé yo, el gobierno a veces vemos que no llega a ciertos lugares. Y entonces esa gente que no tiene cubiertas las necesidades básicas, lógicamente que va a estar en una situación más vulnerable, y su deterioro en la salud bucal va a ser mucho peor, ¿no? Así que, bueno, eso quería compartirles. Mirá, Mariana, mi desconocimiento prácticamente absoluto, en la ciudad de Córdoba pensé que ya estaba resuelto en la ciudad, porque vos me estás hablando de la ciudad de Córdoba, la segunda Claro, ciudad del país, estaban estamos resueltas a las 30 necesidades. minutos, 40 minutos del centro, Exacto. en este barrio. Pero es un barrio de la ciudad, del ejido municipal y todo lo demás, Sí. uno entiende. Y capaz que yo hasta cambiaría el término para que, para ser un poquito más sutil en el sentido, son los gobiernos, son las políticas sanitarias que no se discuten. Esta también es parte de la cosa, porque si nosotros acordáramos las políticas sanitarias y las podríamos garantizar a las necesidades básicas necesarias para tener una vida digna, podríamos decir que todos tienen que cumplir con esto. Valeria, claro. Levantaste la mano. Perdón, Mariana. Perdón. Y no sé, Mariana, si vos querés agregar algo más.
Yo creo que lo que No, dice no. Mariana está bien, o sea, obviamente que lo básico es fundamental, pero dentro de la particularidad de cada región o de cada grupo de gente, yo creo que el acceso a la salud, cada vez más sabemos sobre índices epidemiológicos, tenemos más índices de carios, vemos que la población cada vez va peor. Pero a nivel de políticas públicas, sinceramente es un desastre. O sea, yo no sé si el que las genera está totalmente desconectado con la realidad, o parte de otra clase social también que tiene mucho que ver, pero están totalmente desarticuladas de hace años y años. Hoy, por decirles hoy, ni siquiera después de 20 años está articulado lo que es provincia con municipalidad, menos que hablar con nación. Ahí empiezan a jugar los egos de los gobernantes de turno, la verdad que sinceramente sin atacar a nadie en particular, pero no hay una coordinación a nivel político, y cada vez la gente tiene menos acceso a la salud. Por ejemplo, hay una cosa que es nosotros lo vemos a diario, el paciente generalmente que uno atiende es el paciente que acude, hablo sobre todo lo que es APS, ¿no? Primer nivel. Cuando ya es más complejo, como puede ser implantes, es otra la situación que uno también ahí ve otro el comportamiento del paciente. Pero lo que es a nivel de APS, el paciente va cuando tiene la urgencia a solucionar el problema, ¿no? Y cada vez hay más call centers que filtran al paciente, el paciente no puede acceder ya ni siquiera en la demanda espontánea del día que tiene el problema del dolor, porque realmente uno lo ve a diario, y es algo que por ahí hasta a uno le preocupa, porque yo digo, ¿qué hace esa gente que no se puede atender ya prácticamente en ningún lado? Porque lo tiene una máquina que lo filtra, con un turnero que le da turno por internet, y a su vez tiene la otra cara, que no hay una falta de responsabilidad también de la gente, que por ahí, como es fácil quizás acceder a internet y sacar les hablo las dos caras, ¿no? Tenemos al paciente que a lo mejor saca el turno y no viene, está ocupando un turno y le niega la posibilidad a otra persona de poder acceder, y por otro lado está la persona que quiere acceder al turno y no puede porque están ocupados. O sea, es como que no hay una coordinación, no hay una visión real para mí de la problemática y el que formula la política de salud para darle la solución. No la hay. No sé cuál será la solución, pero cada vez está más inaccesible el sistema de salud. Por lo menos lo que yo veo de hace 20 años a la fecha es un problema, la verdad. Por eso es interesante esto de ver cómo hacemos para la accesibilidad, cómo hacemos para discutirnos y para poder medir la accesibilidad. La accesibilidad influye en los resultados epidemiológicos de nuestros pacientes, pero claro que sí. 100%, ¿sí? 100%. Claro que sí. Por eso lo ponemos como manifiesto, por eso las reflexiones tuyas son absolutamente válidas. Habrá que replantearse cuál es el filtro, quién es el que fijó el filtro en ese call center para la accesibilidad. Desde el punto de vista práctico, me pasa a mí, en mi experiencia privada, a veces digo que me gusta que me falte un paciente en un turno que tenía en mi agenda. Me gusta porque puedo tomar un mate tranquilo, porque puedo descansar un ratito, porque a lo mejor en el sistema público hasta a los profesionales indirectamente, sin decirlo y sin ofender a nadie, dicen, toman turno, no vienen y me dejan espacio hasta para atender mejor. Doctor, perdón que sí. lo interrumpa, es tal cual, ¿eh? Si vamos por ese camino, yo lo veo diario, vamos a tener profesionales sentados toda la mañana tomando mate y gente sin poder atenderse. Porque le digo que lo vivo, y uno les trata de decir, quizás a los políticos en el momento de decir, no, mire, esto acá no está funcionando, pero como publicitariamente da más, qué sé yo, es lo que la tendencia o lo que se viene. Lo que pasa es que la parte privada quizás se maneja distinto. Yo en mi consultorio a lo mejor los voy conociendo, pongo 3 turnos a la misma hora, porque es así. En la parte privada, en la parte pública no pasa lo mismo. Entonces por ahí quedan horas sin cubrir y a su vez gente que necesita el turno que no puede acceder. Entonces no se puede manejar exactamente igual la parte pública que la privada,
porque a la gente a la que va destinado incluso es diferente, sin desmerecer ni qué es eso, es diferente, se maneja diferente. Entonces, no creo que hay un grave problema con el tema de la accesibilidad. Por eso digo, Valeria, en ese sentido, de que quién determina la política de filtro del call center. En el caso tuyo de lo privado, vos determinaste la política que preferís tener en la sala de espera 3, si te llegaran a cumplir los 3, o no estar desocupada con tu tiempo. Sí. Veo el interés. Por lo tanto, esa es parte de la discusión también, que es difícil de medir, pero es que es necesario discutir y decir, fijemos. Marce, estás muteada. Pediste la voz y estás muteada. Que me parece que el Jano se les congeló, pero les queda media hora, Julia, así que yo les digo que retomen, porque si no, no van a alcanzar a avanzar en nada, en índices. Bueno, igual se le congeló al Jano que está compartiendo. Ahí me pico yo si puedo, si no. Juli, ¿sobre qué índices iban a proponer trabajar? En sí íbamos a trabajar los de índice de medición de caries, ¿sí? El relevamiento de CO y CPOS, después los nuevos como ICDAS, como empezar a ver esta cuestión de que es bien observacional, y después el de necesidad de tratamiento, que nos permite tener como un pantallazo más general en comunidades, ¿no? Decir, bueno, de acuerdo por cuadrantes, sobre todo el índice de necesidad de tratamiento de caries, y creo que nada más. ¿El SIC lo van a trabajar? El SIC no, pero lo podemos retomar en esto de los relevamientos más... era un pantallazo más que nada de los indicadores. ¿Por qué no el SIC citaban CPO? No, sí, no lo habíamos ¿Todos contemplado. conocen el SIC, los que están ahí? Estás muteado, Jano, se te cortó la conexión. Perdón, perdí la conexión, acá estoy de vuelta, no sé en qué estabas, Marce. No, que avance, si no, no van a desarrollar nada. Poquito. Bien, ahí vamos, sí. ¿Qué indicadores íbamos a tomar? En sí no queríamos meternos de lleno a los índices, pero sí lo podemos retomar. La Marce Sí, sugiere tomar el SIC como referente de... No estaba pudiendo compartir yo, Jano. No, ahí estoy compartiendo nuevamente. Ahí va. Bien. Avanzá si querés, Jano. Sí, para seguir más o menos un poquito el correlato, ¿qué falta por hacer para aprender sobre el impacto de las causas de la inequidad en salud? ¿Qué debemos hacer para pensar los estudios científicos en los cambios de política? Justamente era lo que venía. Pensar los dos ámbitos que hay que pensar, desde lo individual, desde los comportamientos, desde los determinantes sociales, la determinación social del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Voy a ir un poquito más rápido, nada más que para poder llegar, para poder cerrar. Desde lo individual, pensar o cargar al paciente. Botazo hacía referencia en un encuentro de salud colectivo que poner énfasis en la responsabilidad individual que tienen las personas es cargarlo y es agregarle un insulto a la lesión. Esto, vos no te cuidás, vos no te cepillás, cuando en realidad lo que pueden o no tienen son las condiciones o las necesidades básicas satisfechas. Hablar de los determinantes o de los diferentes conceptos de los determinantes sociales de salud es parte de la discusión que nos tenemos que deber. Había traído a referencia este artículo de que hablaba de la determinación social o los determinantes sociales, desde las diferencias conceptuales hasta las implicancias que tiene esto. Y me gustaba la reflexión para poder entrar en los índices que hablaba de los determinantes sociales, como entender a la sociedad en su realidad poblacional como una sumatoria de individuos. Y en cambio la determinación social de la salud asuman la sociedad como una totalidad que no debe ser reducida a lo individual. Después Vicente Navarro habla desde hace mucho tiempo que la medicina y la salud pública son intervenciones sociales y los cambios políticos y sociales y económicos
son unas intervenciones en la salud pública en un sentido más profundo, lo que veníamos conversando hasta recién. Y vamos a llegar un poquito a esta publicación de la Facultad de Odontología de Buenos Aires, de la doctora Noemí Bordoni, Piovano y Squassi. Y realmente acá, ellos en esta publicación hablan de los índices odontológicos, hablan de todos los indicadores disponibles y reconocen, en un resumen, yo copié el resumen, que pueden ser simples o complejos y sistematizarse constituyen índices específicos que permiten alcanzar una precisión en el diagnóstico e identificar grupos especiales y tomar decisiones terapéuticas. Los diferentes índices que ellos proponen hablan del índice CPO, de los factores de riesgo y hablan del cariograma, de las necesidades de tratamiento y de los tratamientos del índice ICTA. Yo creo que nos vamos a detener en hablar algo del índice CPO y a partir del índice CPO también hacer el ICTA. Cuando empezamos a buscar, o cuando empiezo a buscar material para armar compartir con ustedes, pude encontrar después de 30 y pico de años transitando la odontología, desde que empecé la Facultad de Odontología, el artículo o la primera publicación del año 38 del índice CPO. Digo, para magnificar o para poner sobre tablas que desde el año 1938 tenemos este índice. Y lo que me llamó la atención es que cuando hablamos de índice CPO, y sobre todo CPO-D, porque le ponemos el título de diente, nosotros hablamos de cariado perdido obturado y nos sale prácticamente de corrido, sin entender de estos de que son proporciones, que son promedios, y una proporción o un promedio es distinto a decir cariado perdido obturado porque sí, por decirlo y demás. Y me llamó la atención leer que ya en el año 38 hablaba de estos métodos y de estas formas de medir, y habla de la posibilidad de medir, pero con el contenido social que tenía. Y hablaba de que era la discusión en términos de necesidades dentales para los profesionales y todo lo demás. Y me gustó mucho recuperar esa publicación del año 38. Me di cuenta de la hora, por eso voy medio rápido. Después vi, o me interesa compartir con ustedes, el índice ICDAS. Con el índice ICDAS, que es este sistema internacional de detección y evaluación de caries, este sistema nos tendría que permitir a todos nosotros empezar a medir la caries de otra manera a diferencia del CPO. Y habla, y resalté acá, la consistencia en los sistemas de criterios contemporáneos limita la comparabilidad de los resultados, también encontró criterios que tenían validez discriminatoria en el análisis de los factores sociales, y el ICDAS como instrumento me parece un instrumento muy, muy válido. Esta diapositiva es sacado de la revista de la FUBA de la Facultad de Odontología de Buenos Aires, y habla de los valores que tiene el elemento dentario para registrarlo, para hacer el índice de ICDAS, el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de la Caries. Y habla de los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me parece que es muy consistente. La Julia habló del índice de diente sano del doctor Rossetti y hablaba de clasificar los elementos dentarios en elementos dentarios sanos, en recuperables a sanos y en los enfermos. Bien, el ICDAS también hace ese tipo de cosas. El 0 es el sano, lo reconoce como sano, lo podemos medir, lo cuantifica como sano. El primer nivel, la opacidad o el cambio visible detectado solo con el secado, yo lo pongo a esto porque creí que nosotros íbamos a ir después de que hablaran del seminario de cariología.
Creo que en cariología se van a meter un poquito más con este tema y van a poder discutir cuáles son las características específicas para hacer el diagnóstico y ponerle el valor 1, 2 o demás. El valor 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6, cuando ya está cavitado, cuando hay problemas en la PIN y demás. Me tomé el atrevimiento de poner las coordenadas cartesianas de Fejerson desde el año 94, y que era esto de la pérdida mineral del diente, y el tiempo y el periodo subclínico y la cavidad, que creo que lo van a desarrollar justamente en cariología. Y hablar de todo esto tenía que ver con esto del iceberg de Pitt que nos presentaron desde cariología, y todo lo que significaba, todo lo que no puedo ver para no registrar, como le presenté a Navarro hablando de la salud pública. Dice que hay un sistema que nosotros vemos algo del sistema de salud, y todo lo de abajo que no vemos también lo deberíamos tener que empezar a contemplar. Desde el punto de vista de la enfermedad más prevalente en odontología, que la carie, el témpano o el iceberg de Pitt es muy gráfico para mostrarnos justamente esto de los procesos subclínicos y del proceso clínico que tiene la carie. Y además tiene los tratamientos que van de acuerdo a las características de este índice de el ICTA, porque este témpano de hielo o iceberg de la carie dental podría ser los distintos niveles, los distintos números de tiempo que tiene el ICTA para clasificar. Me llamó la atención este estudio, justo a mí me tapa, pero es muy actual y demás, y hace la comparación entre el método CPO, el CPOD y el método RIDA, y hace una revisión sistemática de distintas literaturas y compara distintas literaturas, distintas publicaciones, y como conclusión hubo un desacuerdo sobre los códigos de ICDAS-2 al utilizar para el cálculo de CPO, y cuando fue necesario comparar los valores de CPO entre estudios, se puede verificar un umbral de diagnóstico sea el mismo. Es decir, para valorar ICDAS había algunos conflictos comparados con el CPO, lo cual yo me tomo el atrevimiento de poner el ICDAS al revés y ponerlo dentro o comparándolo con el témpano o el iceberg de Pitt. Y me llamó la atención este otro estudio que también era muy actual, del año 23, publicado en el año 23, que hablan de la evaluación de la carie dental según los criterios ICDAS y de la Organización Mundial de la Salud, y es un estudio comparativo. Y habla que este estudio mostró una diferencia significativa en la prevalencia de caries dental entre los métodos de diagnóstico de ICDAS y el de la OMS. El de la OMS sigue siendo el CPOD. La presencia de lesiones cariosas no cavitadas fue alarmante. Para permitir la detección de lesiones cariosas tempranas no cavitadas en métodos ICDAS, en lugar del criterio del CPO para el diagnóstico de caries, puede ser una herramienta más valiosa. Es decir, proponen, y estamos proponiendo, y creo que es una discusión que tenemos que darnos, que tenemos que empezar a involucrarnos en el sistema ICDAS como sistema de epidemiológico a utilizar para medir caries dentales. Porque indudablemente tenemos que mostrar estas caries, estas lesiones cariosas. Por eso quería o me hubiese gustado que tengamos la discusión desde cariología, estas lesiones cariosas no cavitadas, porque sabemos que tienen un tratamiento muy sensible a la prevención y a la acción desde el punto de vista de la APS. En el primer nivel de atención podríamos lograr. Juli. Para un ratito, y bueno, Jano, con respecto a esto que... Me aceleré por el tiempo. Dale, sí. No, del ICDA y del CPO, que es lo que comúnmente utilizamos, que en esto de que vos traes las lesiones incipientes que no la vemos, y el CPO lo hacemos cuando ya está la caries, es cavidad, ¿no? Entonces es lo que cuantificamos, y en eso también las conductas a futuro. Y lo que vos anexabas, Marce, del SIC, yo no sé si los conocen, el SIC es un
como el índice más representativo del CPO, ¿no? Es decir, en las poblaciones en las que estamos trabajando, fue elaborado por Bardal, es un tercio o un porcentaje de los individuos de mayor CPO, ¿no? Entonces, si tenemos una población de 20 individuos con los CPO de 3, de 2, de 1, ¿sí? Nosotros podemos hacer una representación, que es el SIC, ¿sí? De esa población, tomar el 25 o el 30% de esa población, que son los de mayor riesgo, ¿no? Que van a decir, en ese grupo poblacional que estamos trabajando, ¿cuáles son los individuos que ya tienen esta experiencia o esta historicidad de caries, ¿sí? Entonces es una significación de esa población. Yo no sé si algunos lo conocen, lo utilizan. Porque lo que más utilizamos es el CPO y el COD, ¿sí? Si el SIC lo han utilizado o no. No. Bien, y en el ICDAS es como la herramienta que dice Jano de empezar a utilizarla para poder ver todas estas lesiones que son incipientes o que no es la cavidad, ¿no? Para empezar a trabajar desde otras cuestiones de gestión de recursos, ¿sí? Y plantearlo también, esto que traía por ahí Valeria, ¿no? Los costos, la accesibilidad, entonces decir, bueno, si tenemos y empezamos a observar o cuantificar desde lesiones iniciales no cavitadas, o sea, cuáles son nuestras prácticas o cuáles serían nuestras acciones con respecto a eso, ¿sí? Sin tener que llegar a la cavidad que también, pero planteando que el acceso es una dificultad completamente concreta hoy. Eso quería agregar, ¿sí? El doctor Gonzalo Saya, aparte de saludar, buen día, habla de que un tema para incorporar y ampliar su uso, y me parece que sí, el tema de poder incorporar los distintos estadios de las lesiones cariosas, poderlas medir justamente para la acción, y además si pudimos identificar todos los factores determinantes y los determinantes sociales de esas lesiones, podrían ser un excelente tema para incorporar, medir y poder llevar adelante estudios para medir la prevalencia de caries y de la enfermedad que nosotros tenemos que medir. Bien, Juli, te tocaba la reflexión para cerrar. Bueno, en sí es un extracto del párrafo que le habíamos compartido, que en esto, bueno, el conocimiento epidemiológico a nivel local, esto es lo que tenemos que tener en cuenta como actores sociales y también en los escenarios o en los territorios donde trabajamos. Que estos estudios geológicos y ecológicos, perdón, y de georreferencia, ¿no? De empezar a incorporar no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo, ¿no? Esto también en una experiencia que tuve con una alumna que estoy acompañando en su tesis de la maestría, hicimos un mapa de referencia donde niños de un barrio Yapeyú, ellos podían georreferenciar las zonas donde había cuidado de salud bucal, en donde se les enseñaba, ¿no? Donde ellos podían resolver la accesibilidad, entonces ellos identificaban, y eso me parece importante cuando hacemos relevamientos también, no solo quedarnos con los datos cuantitativos, ¿sí? Esto es decir, qué cantidad de números o de datos CPO o CO tenemos, sino también empezar a incorporar otras herramientas con otras variables para poder permitirnos después la acción y también la reflexión, ¿no? De para qué recolectamos datos. ¿Qué interpretación le damos a estos datos que estamos recolectando, ¿no? O solamente completamos las planillas, o todo para el registro mensual de lo que nos pide a nivel municipal, a nivel provincial y demás en eso. Entonces, también en esta reflexión del texto de Alasraqui, compartía esto que también la comunicación, ¿no? Esto de actores sociales y que todas las acciones que son acciones comunicativas de los trabajadores de salud en cuanto a un modelo de cuidado y de atención, que implica también la gestión y esto de poner como políticas sanitarias, ¿no? De que se pueda poner en agenda todas estas cuestiones que atraviesan, ¿sí? Este proceso salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿sí? Con la importancia que tiene la epidemiología para esto también, ¿no? O sea, como que no está aislada a nuestras acciones, a nuestras intervenciones, a nuestras propuestas de cómo continuar o qué recursos solicitar para poder hacerlo, ¿sí? Un poquito era compartir eso de
ese texto que le habíamos sugerido, si no en el verano se podrá leer, ¿sí? Y después, bueno, lo mismo, hay varios textos que Jano fue trayendo que también los tenemos a disposición, cualquier cosa se lo podemos mandar por mail después. Simplemente como para yo ir buscando un cierre, después de haber escuchado la presentación, hemos hablado de que algunos usamos las historias clínicas, otros usan formularios de Google, otros usan las planillas y planillas colectivas que determinan perfiles, que marcan experiencia de caries, que marcan hábitos, que hacemos el CPO, el CPOD, el SEO, que para implantes nos hacía falta que el paciente llegue con la boca sana y por lo tanto no teníamos el registro se hacía antes, que usábamos la planilla C1 y demás. Me parece que todos los datos nos sirven, todos los números muestran, todo lo que podamos cuantificar dicen algo, pero ese algo hay que interpretarlo. Esa interpretación objetiva de lo que pasa con los datos es el desafío que nos genera el ISA, el CPO, la valoración de lo que tiene la salud, la valoración que tiene la enfermedad, la valoración que tiene el cuidado de lo que está pasando en nuestras poblaciones, es parte de la discusión que tiene que darse desde la epidemiología. De mi parte, te paso la palabra a Valeria, que la pediste. No, perdón, doctor. Solamente que creo que estaría bueno también, así como se miden índices epidemiológicos, poder quizás establecer, medir resultados. Porque evidentemente nosotros hace años que estamos viendo lo que es salud pública y a nivel de resultados, ya sea de programas o de atención, los resultados cada vez son peores. Entonces, quizás poder empezar a medir que esas políticas públicas que se aplican o programas que se usan, uno los pueda medir para ver, bueno, ¿me están dando resultados? Bueno, las sigo aplicando. Si no me están dando resultados, evidentemente, por más que el programa sea hermoso, y bueno, lo voy a tener que cambiar. Acá, bueno, la Marce fue un tiempo acá estuvo como subdirectora. La verdad que fuiste buenísima, Marce, no tenemos nada para decir. Vino con toda la energía, toda la buena intención de cambiar un montón de cosas y mejorar. Pero ¿qué pasó? Se encontró con un escenario que lamentablemente parte uno tiene que hacer mega culpa y decir, bueno, la parte del empleado es muy difícil de manejar, la parte del gremio es muy difícil de manejar. Entonces, también por ahí se ve imposibilitado el que quiere aplicar una buena política pública en llevarla a cabo por el escenario en que se encuentra. Entonces, uno tiene que quizás por ahí estudiar bien dónde la va a querer aplicar para ver si es factible o no, porque la verdad que uno desde la parte pública muchas veces tiene, yo diría que el 80 o el 90% del resultado de por qué muchas cosas no se pueden llevar a cabo, ya sea porque no quiero atender a los pacientes, porque quiero que sean menos turnos, porque estoy cómodo desde donde estoy, porque a partir de la pandemia hubo un antes y un después donde realmente la gente cada vez tiene menos acceso a la salud. Es como que todos nos hemos relajado. Y evidentemente si uno quiere trabajar en serio, bueno, quizás generar un programa con todos los actores, que son muchas veces los que están en contacto directo con la realidad de la gente, y poder empezar a medir los resultados, porque si yo hago un programa hermoso, pero los resultados me están dando mal, hace 20 años, y bueno, evidentemente tengo que cambiar las cosas. Y quizás empezar a también generar índices, no solamente para la parte de salud-enfermedad, sino también para la parte de programas de salud. ¿Qué resultados me están dando? Porque evidentemente no estamos yendo por un buen camino. Eso es lo poco que puedo. Mira, un poco, creo que hay varias cuestiones a analizar en tu comentario. Yo creo que justamente los índices sirven para demostrar, y Julieta lo había presentado, el impacto que tienen los programas, los servicios de salud y demás. Si justamente
hacemos un índice hoy y lo podemos medir de acá a 6 meses, de acá a 1 año, vamos a ver qué impacto tiene. Cuando hablamos de poblaciones, indudablemente que las poblaciones o los estudios tienen muchísimos inconvenientes o problemas por la posibilidad de la continuidad de estos indicadores. O sea, el paciente que vino este mes no va a ser igual que el paciente que viene de acá a fin de año y al otro año y demás. Entonces, la complejidad también de comparar estos estudios genera un problema. Es mucho más fácil cuando lo hacemos en poblaciones escolares, donde las escuelas tienen un programa, por eso decía esto de los determinantes que había hablado Marcela Barnechea, podemos llegar a una estadística y ver el impacto real que pueden tener estos programas en comunidades donde son un poco más concretas y están más posibles de seguimiento. Y por otro lado, vos decís programas muy lindos, pero, y esto es justamente parte de la cosa. Los programas pueden ser muy lindos en los papeles, pero en la práctica no, porque hay un montón de factores que pueden hacer que estos programas no se cumplan. Desde los que los tienen que llevar adelante hasta desde la propia población que a lo mejor no te lo acepta, o la comunidad. No es lo mismo el programa que se puede hacer. Claro, esto que compartías, Valeria, decir, bueno, estos programas, todo lo poder medir, ¿no? Nos está faltando el tiempo de la lectura de los datos que recolectamos, ¿no? Porque si 20 años el mismo programa y no funciona, entonces también es la invitación a que todos somos actores sociales, no solamente quien esté en gestión, que coordina o que define un programa, ¿no? Esto es involucrarnos, decir, bueno, estos son los datos, y nos está faltando el tiempo de poder hacer la lectura y la reflexión de eso, es decir, esto no funciona, ¿y por qué no funciona? Por estos obstáculos que quizás planteaba Jano recién, ¿no? Pero entonces decir, ¿para qué medimos esto? ¿Cómo hacemos la revisión desde medir desde otro lugar? O con otras variables, ¿sí? Porque esto no está dando resultado. O porque no hay acceso, o porque no hay intervención, o porque se está pensando desde una gestión, quizás de un escritorio, y no desde los actores que estamos en el día a día, quizás en ese sentido. O sea, yo creo que también nos está faltando este tiempo de poder analizar e interpretar todos esos datos. Ya sabemos que hace 20 años que este programa no funciona. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las variables que podemos ver de cambiar, no? O sea, o trabajar con quien esté en gestión o asentar en una política sanitaria y decir, si esto no está funcionando, vamos por otro lado, ¿sí? Porque no hay accesibilidad, no llegamos con esto, no llegamos con lo otro. Quizás hay recursos para hacer intervenciones, pero si partimos antes, volviendo a esto de medir caries en estados iniciales o la lesión inicial de caries, no estamos llegando, porque a veces no hay cepillo, porque a veces no hay programas de salud bucal municipal, etcétera, o algunas intervenciones que hacemos con respecto a las escuelas que hacemos. Pero me parece que eso, que nos está faltando la lectura o una crítica reflexiva de esos datos que no lo estamos pudiendo utilizar o revertirlos, ¿no? Porque venimos sistemáticamente repitiendo programas en 20 años que no llegan a ningún lado, ¿no? Porque quizás a algún político de turno se le ocurrió que era publicidad en ese sentido, ¿no? Eso es una... No, o porque cada actor, porque tampoco le voy a echar la culpa únicamente a la gestión, cada actor, uno desde donde está, no lo está llevando a cabo, porque le queda cómodo, porque no le importa, porque no tiene... Pero acá creo que cada uno de nosotros nos tenemos que sentar a autorreflexionar y decir, bueno, hasta en un mismo programa, depende de la zona donde esté, yo puedo hacer pequeñas modificaciones, decir, bueno, está bien, los turnos son por call center, pero quizás me da el tiempo para programar 2 turnos. De hecho, yo he hecho programas de salud mucho tiempo, apenas ingresé a la municipalidad, y uno ya sabe qué horarios más o menos puede programar un paciente, cuáles son los pacientes que vienen, cuántos no. Entonces, de realmente la voluntad de querer llevarlo a cabo. Y ya eso no pasa por la gestión de turnos, sino pasa por cada uno individualmente. Claro, somos todos actores sociales responsables, ¿no? Sí, cada uno en su tal granito cual. y en su asignación que tenemos en ese aspecto. ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión o algo? Ya estamos casi sobre la hora. Acá Gonzalo pregunta si alguna experiencia con inteligencia artificial para carga de datos y obtención de resultados. En lo personal, si me lo preguntas a mí, ninguna. Me resulta raro entender la inteligencia artificial
porque la inteligencia artificial, y esto es un posicionamiento absolutamente personal, está captada a partir de algoritmos que se tiran en el sistema público y demás. En el sistema público, en este público de las redes. Yo todavía no me convenzo de que las redes sean parte de los que fijen política. Todavía no me convence que las redes sean las que... Para, Jano, yo son creo que ahí hay indicadores. que definir. ¿Vos no te convence que lo hagan? No, las redes me fijen las políticas. Me Pero lo están gustaría haciendo, discutir. ¿no es cierto? Exacto, Somos conscientes eso sí. de eso. Sí, Bueno. eso sí. Por eso digo, no me convence a mí personalmente eso. Nada más, por eso no tengo experiencia. Estoy contestándola y el por qué no tengo experiencia. O por qué no la he querido usar, o por qué si la he usado no me termina de convencer. Pablo. Sí, yo he usado en algún momento algún tipo de, en relación a algún tipo de inteligencia artificial para hacer procesamiento, y en realidad me resultó muy cómodo para sintetizar algunos datos y para hacer resúmenes. Creo que lo hace de forma mucho más veloz, sobre todo sabiendo de qué se trata lo que uno busca en ese sentido, y creo que sí operativiza. Y hasta he generado, en esto que planteaba la Julia al principio, la cuestión de el análisis de datos cualitativos, por supuesto, con ciertas reservas en esto que planteaba, hay lógicas que funcionan en esas inteligencias, pero a los resultados, mientras que le ponga un sentido reflexivo y de entendimiento, creo que aporta muchísimo a estas cuestiones de rapidez, para obtener algunos datos, para profundizar después en la reflexión. Es decir, no desestimarlo, pero sí tomarlo con cierto recaudo de lo que uno va como ingresando a ese espacio en cuanto al resultado que ofrece y las posibilidades que ese resultado va a impactar. De acuerdo con vos, Pablo, que hay que tenerla en cuenta. Gracias, Valeria, por tu saludo. Lorena, gracias. Bien. Bueno, yo puedo pasar algunos... ¿Avisos parroquiales? Algo así. Bueno, primero les agradezco a los dos, y, o sea, tanto a Juli, Jano y a Pablo por seguir ahí coordinándonos a todos. Y a cada uno de ustedes por estar en esta época que es un poco cruel para seguir pensando cuando ya queremos estar de vacaciones. Así que mil gracias, Jano y Juli, por haber sostenido el espacio.